I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head. Why don't you come here and see for yourself? Fashion and beauty everywhere. Place for romance. Bienvenidos al Rincón de la Toga. En este nuevo programa vamos a abordar la situación laboral con respecto al mundo de la abogacía y también expondremos las noticias más relevantes que han tenido lugar en esta semana. Por tanto, os aconsejo que nos pongamos la toga y comencemos. Paris, my own, living the dream I've always known, right in the middle of this town. Don't you wish you could turn around? When I'm away, it's never long. Before I return to what's my own, I pour some good wine in my glass. Is your pocket full of cash? When Paris is... Para abordar esta temática es preciso acudir a los datos concretos. Según el Consejo General de la Abogacía Española, actualmente en nuestro país, en España, existen 154.573 abogados ejercientes, a fecha 31 del 12 de 2017. Como podéis ver, el número de abogados ejercientes es demasiado alto y esto da lugar a que exista una competencia brutal. Esta situación ha sido agravada en los últimos años debido a la ley Omnibus, una ley que viene europea, que para el que no lo sepa, se trata de una ley que ha liberalizado el sector, no solo el sector de la abogacía, otros sectores también, pero aquí nos centramos solamente en la profesión de abogado, es decir, en el sector de la abogacía. Esta ley Omnibus ha hecho que cada abogado o cada profesional dedicado a la abogacía pueda cobrar los honorarios según les convenga. Antaño, antes de esta ley de la que estamos tratando, en cada colegio profesional existían unos límites mínimos por los que no se podía cobrar honorarios por debajo de esos límites. Actualmente, con esta ley, esos límites han desaparecido y ha dado lugar a que exista una competencia muy agresiva en cuanto a los precios. Cada abogado, por cada caso, puede cobrar lo que considere oportuno. Existen bufetes grandes con una gran cantidad de profesionales que pueden poner unos precios muy bajos a sus asuntos. Por tanto, esto perjudica de una forma evidente a aquellas personas que se pongan o aquellos abogados que se pongan por cuenta propia y sobre todo cuando estén empezando, ya que no van a poder competir con esos precios debido a que tienen unos gastos fijos como pueden ser la cuota del colegio de abogados, el seguro de responsabilidad civil, la mutualidad, también su página web o también los gastos derivados de tener abierto un despacho profesional. Todo ello le hace muy difícil a aquella persona que se quiera poner por cuenta propia a la hora de competir con esos grandes despachos que tiran coloquialmente los precios de cada asunto. Yo creo que esta es el principal problema que existe actualmente en la profesión, es decir, la competencia, debido a este gran número ingente de abogados existentes actualmente en nuestro país y también los precios que muchos bufetes ofertan por determinados asuntos. Es preciso resaltar también que el Estado ya lleva unos años limitando esa competencia, no de manera directa, pero sí de una forma indirecta, ya que actualmente, como todos sabéis, no solo con ser licenciado o graduado en Derecho puedes ejercer la profesión. También existe la obligatoriedad de realizar un máster de acceso a la abogacía, que se llama, de una duración de 1 año y medio como mínimo, y también se debe aprobar o pasar las pruebas que pone el Estado, es decir, realizar un examen, una especie de oposición, si bien no hay límite de plazas, pero sí que hay que pasar ese examen que oferta el Estado 2 veces por año. Esta medida no sé si va a limitar esa competencia, ya que habrá personas que les echen para atrás esas pruebas que han puesto a mayores para poder ejercer o para poder dedicarse a esta profesión. En mi opinión,
En mi opinión, yo he tenido que pasar esas pruebas y por tanto, ahora mismo, claro, una vez pasadas esas pruebas, no lo ves tan mal, como, por así decirlo, pero sí que cuando empecé, pues era un poco, pues se te hace muy largo. Son 4 años de carrera más 2 años, por así decirlo, de máster y se convierten en 6 años para poder dedicarse a esta profesión. El principal problema que tiene una persona, un abogado que esté ejerciendo por cuenta propia, es hacer llegar clientes al despacho. Por lo menos al principio ese es el principal problema, ya que si no llegan clientes, no tienes asuntos, no puedes sufragar esos gastos que está generando tener abierto ese despacho. Si bien hay que resaltar que un abogado que empieza generalmente no tiene recursos o no tiene unos grandes recursos económicos a los que pueda dirigir para sufragar una campaña de marketing que haga que esos clientes acuden a tu despacho. Si bien tendrán sus tarjetas de visita y su página web y a lo mejor algún anuncio en redes sociales, pero no puede dedicar muchos recursos a esas campañas de marketing como sí hacen los grandes despachos o las grandes firmas. Pero yo creo, en mi opinión, que aunque no se pueda elaborar una campaña de marketing grande, no quiere decir que no puedas conseguir clientes de otras formas. Si bien hay que estar colegiado 3 años para poder ejercer en el turno de oficio, pero el turno de oficio es un recurso importante a la hora de hacer clientes, ya que puedes asistir a una persona que tenga unos recursos limitados para poder defenderse, y esa persona, si el trato es correcto, si el trabajo lo has hecho bien, lo más probable es que te pueda recomendar a sus amigos o familiares. El turno de oficio es esencial para una persona o un abogado que está empezando, en mi opinión. También pienso que aunque no podamos realizar una gran campaña de marketing, sí podemos hacer nuestro trabajo con vocación y con una diligencia medida y con un trabajo profesional, que transmitamos todos esos valores a nuestros clientes y ellos puedan o queden satisfechos y puedan recomendarnos a sus amigos, como he dicho antes, o familiares. Por tanto, yo creo que la única manera, ya que por precios no se puede, la única manera de poder sufragar o de poder ser competitivos en el mercado es con el trato personal al cliente. Esta es mi humilde opinión, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que es un factor a tener en cuenta y donde nos podemos hacer fuertes comparando con otros despachos profesionales o incluso con abogados que lleven el ejercicio 20-25 años, que si bien van a tener mucha más experiencia que nosotros, pero yo creo que no es por atacar a los compañeros que llevan muchos años, pero yo creo que ese trato personal se va perdiendo con los años. Es mi humilde opinión. No quiero atacar a nadie, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, pero yo os expongo aquí mi punto de vista. Desde una perspectiva de los abogados por cuenta ajena, la situación no es que sea para tirar cohetes tampoco. Actualmente hay en vigor el Real Decreto 1331/2006 de 17 de noviembre que regula la situación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos tanto individuales como colectivos. El principal problema que hay en los abogados que se dedican por cuenta ajena a la profesión es que no existe un convenio como existe un convenio colectivo como existe en otras profesiones a la hora de cobrar, que sea ilegal cobrar por debajo de ese salario. Actualmente está el salario mínimo interprofesional que, como todos sabemos, por debajo de ahí es ilegal cobrar, o pues es ilegal establecer remuneraciones por debajo de ese límite. Por tanto, los abogados por cuenta ajena, sobre todo aquellos que acaban de empezar, pues sus salarios no son, no decir competitivos, pero no son muy altos. Es difícil al principio tener un salario, por ejemplo, de 1.500, 2.000 euros. Eso es
en mi opinión, actualmente es inviable. No quitando a lo mejor bufetes grandes en los que, o profesionales que tengan mucha experiencia, que sí que cobren por encima de esos salarios, pero cuando a la hora de empezar, esos salarios yo creo que no existen, son inexistentes completamente. Si bien lo bueno que tiene trabajar por cuenta ajena es que tienes un salario sí o sí fijo que vas a recibir a fin de mes, que ese aliciente pues por cuenta propia no existe. Y siempre estás trabajando para ti y no sabes lo que vas a cobrar cada mes. Y como os he dicho anteriormente, pues lo difícil o lo complicado es sufragar los gastos de despacho. En este apartado, en este programa, también quería hacer una mención a la pasantía. La pasantía es, en mi opinión, necesaria para poder adquirir una determinada experiencia, sobre todo antes de ejercer por cuenta propia, pero si bien yo creo que debe de estar remunerada. Ya que si bien la cultura de la profesión, porque yo creo, en mi opinión, que la pasantía no es remunerada debido a la cultura que hay en la profesión y que ha estado durante muchísimos años, en la que el pasante está en el despacho, si bien está para aprender, y que no debe ser remunerado, ese es su trabajo. Pero yo creo que la pasantía encubre un profesional que está trabajando, y en muchas ocasiones son muchas horas, sin un aliciente económico. Creo que eso deberíamos de cambiarlo en las nuevas generaciones, y qué menos que dar a los pasantes una pequeña ayuda, por lo menos para cubrir sus gastos de desplazamiento, comidas, etcétera. Como ya habéis podido imaginar, mi objetivo es ejercer por cuenta propia. Por tanto, los datos que os he contado de una forma general por cuenta ajena es pues para aquellas personas, va a dirigir a aquellas personas que les interese o quieran establecerse por cuenta ajena. Ya sé que en este programa os he puesto desde un principio las cosas muy, muy oscuras en cuanto a la profesión, pero en realidad el motivo de este programa no es ese, sino más bien informar a aquellas personas que no sepan o que estén empezando a estudiar Derecho y que su objetivo sea establecerse por cuenta propia, y que no sepan cómo está actualmente la profesión, pues simplemente para informarlos. Y no quisiera que se desanimaran, ya que yo siempre animo a todo el mundo que cumpla sus objetivos, o por lo menos que lo intente. Si tenéis pensado poneros por cuenta o ejercer por cuenta propia y tenéis vocación para ejercer la profesión de abogado, yo os animo a que sigáis esos objetivos y les cumpláis. Si bien luego, si las cosas no funcionan o no va bien, siempre nos podremos dedicar a otras cosas, pero de antemano yo os animo a que por lo menos lo intentéis. Yo creo que es una profesión muy bonita, ya sea por cuenta propia, por cuenta ajena, lo que queráis, y creo que merece la pena si de verdad tenéis esa vocación intentarlo. No creo que os vayáis a arrepentir, y si las cosas salen mal, que eso nunca se puede saber, pues yo creo que es una situación en la que se puede aprender muchas cosas, no solo de la profesión, sino sobre la vida en general. Es un proyecto bonito y es un proyecto, si bien es arriesgado, pero yo creo que ese riesgo se palia con esa vivencia que es ejercer la profesión. Para este programa he aislado las tres noticias que he visto más relevantes, si bien algunas no son de la semana pasada ni de esta semana. Al ser el primer programa, pues vamos a abordar estas tres noticias. Os voy a comentar estas tres noticias. La primera, y yo creo que la de más envergadura y la más importante, es la reclamación de la prestación de maternidad que está exenta de IRPF. Esta noticia, si bien ya lleva varias semanas circulando, vamos a abordar este tema de las reclamaciones de las prestaciones de maternidad en el siguiente programa, debido a que veo que es importante y que afecta
Afecta a muchas personas, por tanto hablaremos de cómo se puede reclamar, qué opciones hay para reclamar, qué se debe reclamar o qué se puede reclamar y ante qué organismos y bueno, toda la metodología a la hora de realizar este tipo de reclamaciones. La siguiente noticia tiene que ver con Idental. Como sabéis, Idental fue un boom durante muchos años que ofrecía implantes o un servicio odontológico a muy bajo coste, que mucha gente se endeudó, pidió muchos créditos para poder acceder a estos servicios que ofrecía Idental, y lo que prácticamente ocurrió es que mucha gente sigue pagando esos créditos cuando Idental, pues por así decirlo, cerró las puertas, desapareció los responsables y hay muchas personas, muchos afectados que siguen pagando esos créditos y también han sido estafados, por así decirlo, debido a su mala praxis. Ha habido personas que han empezado a tratarse en estos establecimientos de Idental que tenía por todo el territorio español y sus implantes que han puesto han sido de muy mala calidad. Por ejemplo, una persona iba a adquirir los servicios que ofrecía Idental y les han tratado 10 dentistas diferentes o 10 de odontólogos diferentes y no les han dado ningún tipo de respuesta efectiva a sus problemas, a los problemas que les han surgido a raíz de, por ejemplo, esos implantes que les han puesto. Por tanto, la noticia se refiere a la provincia de Valladolid, pero yo creo que va a tener lugar en todo el territorio español. Es que se están haciendo peticiones colectivas por parte de los afectados, que son unas 350.000 personas, para que puedan solicitar estos afectados la asistencia jurídica gratuita. Por tanto, aquellos que por desgracia hayan sido afectados por esta multiestafa, que sepáis que se están haciendo negociaciones para que los colegios de abogados les remitan a abogados dentro del turno de oficio. Creo que era una noticia importante, sobre todo dirigido a aquellos afectados. Y una última noticia que he aislado ha sido que en la comunidad autónoma de Andalucía se sube de nuevo el impuesto de sucesiones y de donaciones. ¿Qué decir de este impuesto? Quizás algún día hablaremos de este impuesto, pero a rasgos generales decir que es un impuesto totalmente perjudicial para la ciudadanía en general. Son unos porcentajes ingentes que se aplican sobre lo que es la cuota hereditaria de la cuantía de una herencia y que muchas veces no merece la pena heredar, ya que sale más caro lo que tienes que pagar con todos los gastos, incluido con el impuesto, que lo que de verdad vas a heredar prácticamente considero que es un expolio de la propiedad privada que al final muchas veces pasa a manos del Estado por este tipo de gastos que la gente o la ciudadanía tiene que soportar. Es un tema interesante del que hablaremos en algún programa sucesivo. Por tanto, estas son las tres noticias que he aislado. También he visto otra importante, que es que puede que se decrete la nulidad de la compra que ha hecho el Banco Santander por €1, como todos sabéis, al Banco Popular, debido a que el Banco Popular tenía solvencia para poder aguantar, aunque sea un día más, abrir sus puertas un día más, y podía haber sido refinanciado o podía haber sido ayudado por un tipo de fondos dedicados a este tipo de ayudas para no hacer caer a un banco, y por tanto esa compra a lo mejor no se debería de haber efectuado si esto hubiera sido así. Estaremos pendientes de esta última noticia, a ver qué resoluciones existen al efecto, y estas han sido las noticias que os quería comentar. También, como todos sabéis, pero todavía no es un
un acuerdo que haya, no es una propuesta, un proyecto de ley, es el acuerdo que ha llegado el Pedro Sánchez con Pablo Iglesias a la hora de establecer los presupuestos generales del Estado, pero como digo, es un acuerdo privado entre dos partidos políticos que necesitan el apoyo de los demás partidos políticos que hacen coalición para poder llevar a buen puerto esos presupuestos. Cuando salgan esos presupuestos, cuando se aprueben, les comentaremos y a ver qué nos ofrecen, aunque ya os digo que, como siempre, no nos ofrecerán nada bueno. Lo que nos dan por un lado no lo quitan de otro, nunca lo olvidéis. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente programa. Espero que este programa haya sido de vuestro agrado y ya nos podemos quitar la toga y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.